La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Y me encanta como dice que la ley del Señor es perfecta, básicamente porque nos da aliento, nos ayuda. Todo lo que hay en su palabra es necesario para nuestra vida espiritual. Recordemos algo, que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y estas tres cositas son demasiado importantes en nuestras vidas. Si yo hago ejercicio, pero a la misma vez no cuido de mi espíritu, que es lo que necesita ese aliento a través de la palabra de Dios, me voy a sentir desbalanceada, me voy a sentir que algo me falta. Por eso esas tres cosas son muy importantes en nuestras vidas y nos infunde aliento, porque así como en lo natural respiramos, así en lo espiritual, por dentro, nuestra vida necesita ese aliento a través de la palabra de Dios. El mandato del Señor es digno de confianza porque absolutamente todo lo que Dios dice en su palabra es verdad, y cuando lo creemos es cuando realmente cobra vida en nosotros, cuando creemos su palabra al pie de la letra y la vivimos y la practicamos, es cuando realmente ahí nosotros podemos ver que la mano poderosa de Dios en nosotros y nos da sabiduría, porque todos necesitamos sabiduría para tomar buenas decisiones, para poder vivir en plenitud. Amén. Así que qué hermoso saber que la palabra de Dios nos da aliento. Vamos dentro de mi Biblia para poder leer el versículo de hoy. Quiero hablarles sobre el libro de Esdras, que es un libro que quizás no es tan común que lo escuchemos hablar, pero es maravilloso. Realmente me puse a estudiarlo en profundidad en estos días y me ha impactado. Quiero hablarles sobre Esdras 8:22, pero primero quiero decirles quién era Esdras. Esdras era un escritor muy instruido en la ley de Moisés. Incluye los 10 mandamientos, incluye ama a tu Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también incluía otras cosas que era como matar corderos para poder ser perdonados por nuestros pecados. Sabemos que ya no necesitamos eso porque Yeshua se entregó como cordero para el perdón de nuestros pecados, así que ya tenemos acceso a su presencia todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Así que aquí dice que Ciro, que era el rey que estaba reinando en ese tiempo, el rey de Persia, el Señor dice que cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito lo siguiente: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó a construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que permanezca en su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. A mí me impresiona mucho cómo Dios movió el corazón de Ciro, y más adelante vamos a ir viendo cómo Dios también movió el corazón de otros reyes que reinaron luego de Ciro, que fue el rey Darío, que fue el rey Artajerjes. Fueron varios reyes que comenzaron a temer al Dios de Esdras, que viene siendo Yahweh. ¿Por qué digo el Dios de Esdras? Porque ellos especifican claramente a su Dios. Es como que, y que su Dios esté con ustedes. Me impresionan mucho esas palabras porque es como, hey, yo reconozco que tu Dios es poderoso. Y creo que muchas veces nos podemos encontrar con personas que reconocen la autoridad de Dios, reconocen que Dios es poderoso, pero quizás no le sirven a Dios en totalidad. Quizás por miedo a tener que renunciar a cosas, por que saben que pues es un sacrificio, ¿no? Pero a la misma vez son bendiciones, ¿no?, que recibimos de parte de Dios. Así que Él le dice, bueno, yo les doy a ustedes la autoridad de reconstruir. ¿Por qué reconstruir? Porque antes había el templo, pero luego en otros reinados los destruían el templo del Señor, lo cual eso era terrible. Así que ellos iban a reconstruir el templo. Más adelante nos damos cuenta cómo muchos reyes que reinaban comenzaban a estar de acuerdo con reconstruir el templo. Así que ellos comenzaron a hacerlo. Más adelante dice, entonces hubieron oposición. En el 4 dice, los enemigos se oponen a la reconstrucción. Entonces, pero después Dios siempre estuvo con ellos, y eso es lo que yo quiero llegar hoy. Es
cómo en este libro de Esdras menciona una y otra vez que la mano bondadosa del Señor estaba con Esdras, estaba con el pueblo de Israel. Y yo digo, wow, cómo Dios, ¿verdad?, recalca tanto eso, ¿verdad? Porque es como, hey, qué poderoso saber que la mano de Dios protectora está sobre todos los que lo adoran. Como más de 4 veces menciona este libro, la mano poderosa del Señor. Y luego en el 8 nos dice claramente por qué es que la mano poderosa del Señor estaba sobre ellos. Aquí en Esdras 7 dice, ellos comenzaron a dedicar el templo. En el 6 dice, por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado Dios de Israel. El decreto Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo. Inclusive hasta dice el día específico que se construyó el templo. A mí me impresiona cómo dicen que la Biblia no es tan real si te da tantas especificaciones. Te dice el día, el tiempo, que sucedió cada cosa. Y es que recordemos que Esdras era un escriba. Siempre había un escriba en cada suceso que sucedía en la Biblia. Y por eso es que pudieron recolectar todos estos rollos, ¿no? Porque eran rollos y rollos que escribían. Los escribas eran los que escribían la Biblia. Eran los que constantemente veían algo y lo escribían. Esto fue lo que dijo el rey Artajerjes. ¿Por qué quiero leer esto? Para que entendamos el contexto de este versículo 8, para que lo podamos entender de qué Dios estaba cuidando. ¿Por qué es que Dios dice estas palabras en el versículo capítulo 8, 22 del libro de Esdras? Dice, procuren proveer, dice, el rey Artajerjes dijo este decreto: todos los tesoros de la provincia situada en el occidente de Éufrates deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley de Dios del cielo, todo lo que él les pida. Procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo. Pues, ¿por qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos? O sea, me impresiona mucho el temor de Dios, el temor, la reverencia, el respeto que tenía el rey Artajerjes hacia el Dios de Esdras, porque una y otra vez él dice, hacia tu Dios. Es como quien dice, hey, es tu Dios, yo lo respeto. Así que él estuvo dispuesto a darle todo lo que Esdras necesitaba para la reconstrucción del templo. Y ahí es cuando Esdras alaba al Señor y dice, alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Y alábenlo porque me demostró tal amor inigualable al honrarme delante del rey, sus consejeros y todos sus poderosos nobles. Me sentí alentado porque la bondadosa mano del Señor, mi Dios, estuvo sobre mí. Me encanta esa parte, cómo Esdras se dio cuenta y pudo ver que la mano bondadosa del Señor estaba sobre él. Y es que definitivamente los reyes de antes no todos le servían a Dios. El rey Nabucodonosor se enalteció y Dios tuvo que humillarlo porque él se creía la gran cosa. Él pensaba que todo lo que él tenía es gracias a su propio esfuerzo, y él comenzó a enorgullecerse, así que Dios lo convirtió en un mismo animal. Y de hecho al principio de este libro de Esdras nos menciona sobre Nabucodonosor, que fue el causante de que muchas personas no estuvieran en su país, porque él los sacó, los desterró. Así que hubieron muchas cosas que los reyes hacían que eran cosas malas, eran cosas terribles. Pero estos reyes llegaron y Dios dice que movió el corazón de ellos para que ellos estuvieran de acuerdo a reconstruir el templo del Señor. ¿Y por qué digo reconstruir? Porque antes sí estaba y lo habían destruido. Para el tiempo del rey David lo habían construido y todo eso. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Porque esto es algo que me gusta hacer en los devocionales. Es, ¿cómo aplico esto yo a mi vida? ¿O qué le puedo yo sacar de esta historia
y cómo la puedo aplicar a mi vida, porque quizás leemos una historia de la palabra y después decimos, ok, qué maravilloso, pero ¿qué tiene que ver eso de los reyes y todo lo que pasó en ese tiempo con la actualidad, o cómo lo puedo aplicar a mi vida? Mira, aquí te voy a decir varias maneras en que podemos aplicar esta maravillosa historia y ahí entro a esta parte que quiero llegar. Primero, Esdras pudo ver la mano bondadosa de Dios. Siempre en nuestras vidas van a haber momentos donde van a suceder cosas impresionantes que tú dices, ¿cómo esa persona me dijo perdón a mí? O cómo esa persona me hizo este obsequio, este regalo, si esa persona no le regala a nadie, o esa persona no es tan amorosa, cómo esa persona me dio un abrazo si no es de dar tantos abrazos, cómo esa persona me trató tan bien hoy si por lo general no trata bien a uno, o cómo me sucedió esto y Dios hizo que lo tornara para bien. Me sucedió algo malo, pero a la misma vez pude ver que realmente Dios me estaba protegiendo. Por ejemplo, te voy a dar este ejemplo que me pasó en estos días. Yo tenía planificado ir a una casa de una amiga para leer la palabra de Dios, la intención súper maravillosa, pero resulta que ese día hubo una tormenta de nieve, así que yo no pude. Intenté de salir aún así sabiendo que había tormenta, pero era peligroso, así que mientras iba guiando, mientras estaba parada en la luz, me chocaron en la parte de al lado. Gracias a Dios no fue algo grave, no fue de que el carro se embarató, una guagua se embarató ni nada, pero en ese momento pude pues resolver la situación y pude regresar a mi casa, y en ese momento me pude dar cuenta que la mano bondadosa de Dios me protegió, estaba conmigo. ¿Por qué? Porque yo pude verlo de estas dos maneras. Mi plan se arruinó y me pude haber quedado molesta todo el tiempo y nunca ver que realmente Dios me estaba cuidando de algo peor. Y es que realmente me pudo haber pasado algo peor. Y eso es lo que Dios quiere que veamos, que en nuestras vidas quizás nos pueden pasar cosas malas. No es que nunca nos va a pasar nada malo porque estamos con Dios o porque tenemos una buena intención de un plan que tenemos en ese día. Y el hecho que se haya arruinado ese plan en mi vida no quiere decir que Dios no está en el asunto o que Dios no me estaba protegiendo. Quizás más adelante, si yo seguía guiando de esa manera, en cómo estaba la calle llena de nieve, era muy peligroso guiar así, me hubiese pasado algo peor. Quizás el carro se hubiese embaratado, yo me hubiese herido grandemente, o sea, pudo haber sido peor. Y es lo que Dios me enseñó, es que a pesar de que ese plan no se cumplió, Dios hizo que se tornara para bien, en el sentido de que Dios me protegió. Decidí verlo de la manera que Esdras lo vio, que pude ver la mano bondadosa de Dios. Y es que la mano bondadosa de Dios siempre nos está protegiendo, siempre nos está cuidando y nos está diciendo Dios, hey, te pudo haber pasado algo peor. Así que darle gracias a Dios porque estás con vida, porque esa persona hizo un acto de caridad contigo, porque quizá el jefe tuvo compasión contigo y te perdonó esos 5 minutos que llegaste tarde al trabajo, o una persona tuvo compasión contigo por X o Y cosa. Hay muchas maneras de ver los detalles de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a leer esta parte. Dice en Esdras 8, dice dice más adelante, ahí cuando Dios vio, dice otra parte, hay tres veces que menciona la mano bondadosa del Señor. Luego que Esdras alabó, quiero que nos enfoquemos bien qué hizo Esdras, luego de ver que el rey estaba condescendiente con él, estaba dispuesto a darle todo, y que hizo un decreto. O sea, un decreto es como que, hey, todo el mundo tiene que hacer esto porque yo soy el rey. Así que un decreto era muy respetado y es muy respetado. Es como si el presidente dijera, se tiene que tener Biblia en todas las escuelas, y todo el mundo tiene que tener una Biblia en todas las escuelas. Es un decreto, es una orden. Así que él dio una orden de que Esdras necesitaba tener todas las cosas para construir el templo, y también que las personas que no lo hicieran iban a ser encarcelados, porque ahí dice, y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios.
para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates, porque recordemos que él estaba en otro lugar. El rey que está hablando aquí es el rey de Persia, pero él quería que Esdras escogiera a personas de esa área del río Éufrates, pero también Esdras, él le dice claramente, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado. O sea, él reconoce que Esdras tenía una sabiduría maravillosa y que él necesitaba de esa sabiduría, que el pueblo necesitaba de esa sabiduría. Y es maravilloso encontrar personas a nuestro alrededor que reconocen que tu Dios y mi Dios es poderoso, que reverencian a nuestro Dios, que saben que aunque no les sirven en totalidad, como quizás nosotros que lo buscamos diariamente, pero lo reconocen y lo reverencian. Y él le dice que tu Dios, o sea, busca personas sabias, y dice, cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes o encarcelamiento. Esto fue un decreto bien fuerte, fue una orden, como si el presidente dijera, el que no alabe a Dios va a ser encarcelado, le vamos a quitar los bienes o los vamos a mover de su país. O sea, dio una orden bien fuerte, como que el único Dios que pueden adorar es al Dios Yahweh. Qué impresionante, o sea, qué milagro maravilloso Dios hizo ahí. Por eso es que Esdras luego alabó al Señor y dijo, alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Alábenlo porque me demostró tal amor inagotable al honrarme delante del rey, sus consejeros y todos sus poderosos nobles. Me sentí alentado porque la bondadosa mano del Señor mi Dios estuvo sobre mí. O sea, Esdras. Y es que todos nos vamos a sentir sumamente animados cuando vemos que la mano de Dios está sobre nosotros. Cuando vemos que algo que parecía ser malo tornó para bien. Cuando algo malo, Dios lo tornó para bien. Es lo que básicamente dice Romanos 8:28. Pudo haberles tocado un rey malo, un rey que hubiese dicho, ¿sabes qué, Esdras? No me interesa lo que estás haciendo, no me interesa nada de tu Dios, porque muchos reyes lo hicieron antes, pero él estuvo de acuerdo. Así que ahí más adelante dice que Esdras comenzó a buscar personas que realmente tuvieran discernimiento, y más adelante dice en el 22 que él dio órdenes para que ayunaran y se humillaran ante Dios en oración. Dice, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto nosotros como a nuestros hijos y a nuestros bienes, pues me dio vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. Después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pues su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Y qué poderoso esa parte, porque era como, ok, ya el rey le había dado un montón de cosas ya a Esdras, así que él le dio como que vergüenza, ¿verdad?, de pedirle más cosas, pero a la misma vez él dijo, espérate, esto es un momento para que el poder de Dios sea mostrado aún el triple más, para que otros puedan ver que realmente, a pesar de que en el camino podemos encontrarnos muchas cosas, enemigos, Dios es poderoso y nos va a proteger. Así que él vio una vez más cómo Dios los protegió en el camino, que podía ser muy peligroso. Imagínate un camino donde haya muchos animales o cosas que los podían atacar. Cuando dice aquí que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, es como, estar consciente es estar atento a lo que Dios hace, a lo que Dios hace en nuestras vidas. Algo que yo puedo aprender de esta historia hermosa es que
Necesitamos estar atentos a lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios siempre está haciendo cosas maravillosas en nosotros y cuando estamos atentos vamos a poder adorarle. Y esto es otra cosa que podemos aplicar. Ellos adoraron, ayunaron y oraron para que Dios los protegiera. Porque la protección de Dios no va a llegar solamente porque nosotros creamos que Dios nos cuida. Necesitamos orar para que Él nos cuida. Necesitamos creer que Él nos cuida, pero también necesitamos orar para que su mano protectora nos cuide, nos proteja. Esto es algo que necesitamos orar. Dios, protégeme, protege mi entrada y mi salida, como dice el Salmo 121 al final. Guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Amén. Me encanta cuando nosotros podemos orar porque la mano protectora me cuide. Señor, cuida mi entrada, cuida mi salida, ponme en gracia, así como pusiste en gracia a Esther, a Esdras, así como pusiste a Esdras en gracia delante del rey, que pudo ver que tú eres poderoso, pudo ver que tú eres grande, que podamos adorar a Dios cuando veamos que Él hace algo maravilloso en nosotros. Es como estar atentos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no pasarlo desapercibido, porque a veces estamos esperando un milagro. Dios hace el milagro y quizás no oramos, no le damos gracias con la misma intensidad con la que oramos por el milagro. Y Dios, ¿verdad? Pedimos perdón a Dios por eso, porque necesitamos estar muy siempre como decir: Señor, te adoro por lo que has hecho en mi vida, te exalto por cómo me has protegido, y orar para que Dios nos siga protegiendo, para que su mano protectora nos siga protegiendo. Pero algo clave que hay aquí es que la mano protectora de nuestro Dios está sobre los que la adoran. Pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Y ahí entonces nos damos cuenta que los que abandonan a Dios y los que se olvidan de Dios, ahí no está la protección de Dios. La protección de Dios es un regalo de Él para nosotros. La protección de Dios es para el que decide alabarlo. Y yo sé, a veces no tenemos muchas ganas de hacerlo, y el Salmo 103, que lo tengo por aquí, claramente nos dice: alma mía, alaba a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Este salmo me recuerda constantemente que mi corazón debe de alabar a Dios cuando lo sienta y cuando no lo sienta. Y cuando no lo sienta es cuando me gusta decir ese salmo. O sea, cada vez que yo me siento desanimada, porque no siempre nos sentimos iguales, es la realidad, no siempre tenemos las ganas de hacerlo. Pero hay algo que me gusta hacer, es como esos días que no me siento con tanto ánimo, porque estoy en regla, o porque estoy enferma, o porque ese día no pude descansar tanto, o porque al otro día me tengo que levantar temprano, y muchas cosas pueden ser las que nos desanimen. Pero en ese momento, dile a tu alma: alma mía, alaba a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios, porque hay muchos beneficios que Dios nos ha dado. El hecho de despertar un día más, de estar con vida, el hecho de tener aire en nuestros pulmones, el hecho de que nuestros órganos estén funcionando, el hecho de que tengamos nuestros hijos vivos, sanos, el hecho de que tengamos manos, piernas, boca para poder hablar, escuchar, trabajar. Hay tantas razones, ¿verdad?, para recordar las bondades de Dios. Y Esdras recordó y pudo darse cuenta de eso porque él estaba conectado con Dios. Él había adorado antes, y una y otra vez me encanta cómo este libro menciona la bondadosa mano del Señor, la bondadosa mano del Señor. Mi Dios estuvo sobre mí. Así que vamos a orar. Gracias, Abba Padre, porque tu diestra es la que nos ha sostenido, tu mano derecha. Gracias, Abba Padre, porque tú nos proteges. Gracias, Abba Padre, porque podemos clamar a ti una y otra vez, sabiendo que nos cuidas, sabiendo que nos proteges, sabiendo que tus oídos están prestos para escucharnos, que ninguna oración pasa desapercibida delante de ti. En este libro podemos darnos cuenta cómo tu mano estuvo protegiendo a tu pueblo, porque ellos tenían un corazón con
una intención maravillosa de agradarte a ti, de honrarte a ti, de adorarte a ti. Ellos querían honrarte, eran personas que temían a ti y tú hiciste que el corazón de estos reyes se movieran para hacer lo correcto y podamos honrarte y obedecerte a ti, así como Esdras lo hizo. Que podamos, Señor, darnos cuenta de que tú siempre nos estás protegiendo, Abba Padre. Que podamos darnos cuenta que tú estás cuidando de tu pueblo, Yahweh. Tú nos estás protegiendo y así como sacaste al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en Éxodos, así nos sacas a nosotros de la esclavitud. Nos sacaste de la esclavitud y nos traíste a una tierra que fluye leche y miel, una tierra abundante. Nos has dado vida, nos has dado salud y te damos gracias por la salud. Te pido por favor que tu mano protectora nos proteja y nos cuide, nos guarde nuestra entrada y nuestra salida. Cuida a nuestra familia, cuida a nuestros hijos, guárdanos de todo mal, guarda nuestras vidas y te adoramos y te exaltamos porque sabemos que tu mano protectora está sobre todos los que te adoran. Te pido por favor que siempre en nuestro corazón pueda haber un cántico de alabanza, pueda adorarte, aun cuando nos sintamos ganas podamos decir: alma mía, alaba a tu Dios, alma mía, alaba a tu Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque tú has sido bueno todo el tiempo, tú has sido bueno. Que podamos estar atentos a los detalles que tú nos das cada día, Dios, a los pequeños detalles, a los animales, los pajaritos, las flores, aún la nieve, aún la lluvia, que a veces mucha gente no nos gusta cuando neva, cuando llueve. Yo te pido que podamos ver la belleza de tu creación, que podamos asombrarnos, porque cuando nos asombramos podemos darte gracias. Y yo te pido por favor que podamos estar con un corazón asombrado constante delante de ti, asombrados por cómo tú has obrado en nuestras vidas, asombrados siempre de la mano poderosa tuya, bondadosa tuya, que nos has protegido, que nos has guardado de cosas terribles que ni siquiera nosotros imaginamos. Nos has sacado del foso de la desesperación. Yo he visto cómo me has sacado, Dios, una y otra vez del foso de la desesperación para traerme, Dios, a la vida. Gracias por vivificarme con tu palabra. Gracias por vivificarnos con tu palabra, que nos vivifica, que nos enseña a través de historias maravillosas que están plasmadas en tu palabra, que son reales. Yo las creo y son maravillosas porque nos enseña a cómo tenemos que tener nuestra vida ordenada, orando, ayunando y buscando tu rostro, alabándote cuando vemos cosas maravillosas ocurrir en nuestras vidas. Gracias, Abba, porque podemos confiar en ti, porque eres asombroso y la gloria es para ti. Gracias, Abba. Amén.